Dice la Escritura que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una de las cosas que me encanta del Génesis o de la historia bíblica son los detalles. Hay detalles que están ahí y no son casualidad. Están allí porque Dios en su providencia nos los ha dejado para que les prestemos atención. Cuando en la historia usted de repente mira que algo se repite, no es casualidad, es un énfasis que está allí para que nosotros prestemos atención. Dios quiere que lo hagamos, por eso está ahí. En la historia de Jacob, la vida de Jacob y su familia, encontramos que Jacob terminó sus días de una manera no muy agradable. Él le dijo a Faraón que sus días habían sido pocos y malos. Uno se preguntará por qué. Bueno, tenemos que remontarnos en la historia y ver que la vida de Jacob fue una vida de continua lucha, de continua pelea. Él siempre está tratando de obtener lo que quiere a su manera. Aún desde el vientre de su madre, pelea por salir primero antes que su hermano. De allí su nombre, suplantador. Cuando llega el tiempo en que su padre quiere darle la bendición a su hijo primogénito como se acostumbra, él trama con su madre para robar a su propio padre la bendición que le corresponde a su hermano Esaú. Desde entonces vemos que en esa familia había preferencias por los hijos. Jacob era el amado de su madre porque era un muchacho hogareño y su madre le amaba más que a su hermano Esaú. Pero Esaú era el amado de su padre porque él era un hombre de casa, es decir, de campo. Le gustaba cazar y el padre se deleitaba de esta actividad de su hijo y le amaba más que a su hijo Jacob. Cuando leo la historia de la familia de Jacob, encuentro en el verso 3 del capítulo 37 de Génesis, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vemos cómo Jacob repite el error de sus padres. Pareciera que estamos condenados a repetir los errores del pasado. Pero Dios nos enseña en su palabra que esto puede cambiar, que no tiene que ser así. La vida de José es maravillosa, no solo porque llegó a ser el gobernador de Egipto y porque salvó a su familia, sino porque rompe con esa tradición o esa forma de vida que había en la vida de su padre. Nos demuestra que es posible vivir de manera diferente. Jacob, Jacob no solo repite los errores de sus padres, también cosecha la consecuencia de los suyos propios. Los hijos de Jacob o de Israel han de hacerle sentir un dolor muy profundo en su corazón cuando le dan a José, su hijo querido, por muerto. Los hijos de Jacob han de amargarle la existencia, porque lo que nosotros sembramos en algún momento lo vamos a cosechar. Lo que él hizo como hijo
en confabulación con su madre, él lo ha de pagar. Él engañó a su propio padre, luego sus hijos lo van a engañar a él. Jacob aprendió esta lección de una manera no muy grata. ¿Cuántos de nosotros también tendremos que aprender de la manera menos agradable? Pero si Dios en su palabra nos da su consejo, Él nos ha enseñado que la vida da vueltas y que hoy tal vez estemos como juez, pero el día de mañana estaremos en la silla del acusado. Por eso es importante que tengamos cuidado con las cosas que decimos y con las cosas que hacemos, porque la vida es como una ruleta. Hoy estamos de un lado y mañana estamos del otro. Y la ley de la vida o la regla de vida que Dios nos ha enseñado es que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Por eso es importante que sembremos en amor, que sembremos una vida de gracia, porque un día se nos va a devolver. ¿Recuerda la historia de aquel padre que tenía dos hijos? Y el menor de ellos un día le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre justo y amoroso les repartió los bienes de forma equitativa. Días después, este muchacho juntó sus bienes y se fue lejos a un pueblo apartado. Allá malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo gastado, tuvo mucha hambre. Entonces fue a uno de los ciudadanos de aquel pueblo para que le diera trabajo. Este lo mandó a su hacienda para cuidar cerdos. Era tanta su hambre que deseaba comer de la comida de los cerdos. Sin embargo, no se lo permitía. Entonces recapacitó y volvió en sí y dijo: En la casa de mi padre aún los jornaleros tienen abundancia de pan, y yo aquí me muero de hambre. Me volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando este muchacho regresó, su padre lo abrazó, lo besó, le puso un anillo en su mano, lo mandó a vestir e hizo fiesta porque le amaba mucho. Lo que quiero resaltar de esta historia es la parte donde aquel muchacho recapacita y vuelve en sí. Lo que este muchacho tenía grabado en su corazón era la imagen de un padre generoso y bondadoso, que aún a sus jornaleros trataba con esa generosidad. Este padre sembró amor en la vida de su hijo, y eso hizo que su hijo le recordara y volviera a él. ¿Qué es lo que nosotros estamos sembrando en la vida de nuestros hijos? ¿Cuál es el recuerdo que estamos grabando en ellos? Porque recuerden que la vida da vueltas. Y en una de las vueltas de la vida, nuestros hijos van a recordar de nosotros las cosas importantes. Jacob lo hizo de la forma equivocada y ahora está cosechando las consecuencias de los errores del pasado. Pero nosotros podemos sembrar hoy cosas buenas para cosechar mañana cosas buenas. Lo que hoy sembremos en la vida de nuestros hijos, mañana vamos a cosecharlos. Dice un dicho: cría cuervos y te sacarán los ojos.
Pero Jacob había de contemplar en su vida la gracia y la misericordia de Dios, porque este hijo José ha de ser uno que cambie la historia de esta familia. No quiere el Señor que vivamos en las maldiciones de la vida pasada. No quiere Dios que el pasado determine nuestro presente. Por eso nos enseña a través de su palabra que es posible vivir de manera diferente nuestro presente, nuestro aquí, nuestro ahora, nuestra realidad. A los jóvenes que me están escuchando hoy, que son hijos, obedezcan a sus padres en el Señor en todo, porque esto agrada al Señor. Y el día de mañana van a cosechar lo que hoy siembren como hijos. No tienen que repetir los errores de sus padres. Dios les ha dado una mente crítica, una mente abierta, una mente capaz de discernir entre lo bueno y lo malo por su espíritu. Yo les invito a considerar esta historia en sus vidas como algo tan importante que puedan hacer los ajustes y los cambios necesarios. Nuestra sociedad es una sociedad que está obsesionada con matar nuestros sueños, con decirnos que no se pueden hacer muchas cosas. Pero Dios una y otra vez en su palabra insistentemente nos dice que Él puede hacer que nuestros sueños se hagan realidad. Él puede hacer que un muchachito sin experiencia militar pueda derrotar a un gigante con una honda y una piedra. Él puede hacer que todos aquellos que confían en Él puedan trascender en sus vidas, puedan caminar en el fuego sin quemarse como Sadrach, Mesach y Abednego. Pero es importante que oigamos al Señor, que escuchemos su palabra. Esta historia no es una historia cualquiera. Esta historia es una historia sagrada, que tiene un mensaje sagrado para nuestras vidas. Si nosotros somos padres, podemos sembrar en la vida de nuestros hijos amor. Podemos grabar en ellos el ejemplo. Podemos darles una herencia material de bienes, de posesiones. Podemos darles una herencia, un legado basado en cosas físicas. O podemos dejarles un legado de convicciones, de santidad, de honestidad, de integridad. Podemos grabar la palabra de Dios en nuestras frentes, en nuestras manos, y me refiero a nuestra dignidad como personas y a nuestras acciones, que ellos recuerden a sus padres, como el hijo pródigo recordó al suyo, como un padre generoso, como un padre bondadoso, que aún sus jornaleros tenían abundancia de pan, no como un padre mezquino, avaro, ambicioso o egoísta. ¿Cómo nos recordarán nuestros hijos? Depende de lo que hoy estemos sembrando. Estamos marcando sus vidas, estamos marcando a nuestra generación. Un día nos vamos a reproducir en ellos. Ellos serán el reflejo de lo que hoy nosotros somos. Por eso Dios en esta palabra santa nos está enseñando que tenemos que cambiar nuestro presente, que no tenemos que permitir que nuestra vida de hoy se determine por los errores de nuestros padres en el pasado o por nuestros propios errores de la juventud. Por eso Dios nos enseña a través de su palabra a tomar decisiones conscientes, decisiones basadas en su palabra,
en su voluntad, en sus propósitos. José fue paciente, mientras que su padre Jacob fue muy impaciente. José fue humilde y sencillo. Dejó que Dios tomara el control de su vida, mientras que su padre Jacob siempre peleó y luchó por obtener las cosas a su manera. Pero su vida, la vida de Jacob, terminó en frustración. Y a pesar de que Dios le bendijo, él no estaba del todo satisfecho con la vida que había tenido. Sin embargo, José decidió confiar en Dios, esperar en Dios, y Dios lo llevó a cosas grandes y trascendentes. Cumplió su sueño. Yo quisiera que mi hijo cumpliera sus sueños, pero no sueños egoístas o basados en sus propios deseos. Sueños que Dios ponga en su corazón. Sueños que procedan de lo alto. ¿Y tú, papá? ¿Qué es lo que quieres para tus hijos? ¿Quieres que Dios tome sus vidas y los lleve a hacer su voluntad? ¿O que ellos sigan la dirección, la corriente de esta vida? José aprendió que Dios tenía el control y que Dios permitió todo lo que le había acontecido, que sus hermanos le metieron en un pozo, que lo difamaron en la casa de su amo, que fue metido a la cárcel de forma injusta y allí olvidado por aquellos a quienes le hizo bien. Pero Dios tomó el control. Y cuando tuvo frente a él a sus hermanos, él dijo: no les pese haberme vendido como esclavo, pues lo que ustedes desearon como mal para mí, Dios lo encaminó para bien y para salvación de todos. Aún las cosas malas en nuestras vidas, Dios las va a utilizar para su gloria. Cuando nosotros entendemos eso, podemos descansar en el Señor, tener paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y vamos a trascender. Vamos a llegar más allá de lo que nosotros mismos pudiéramos imaginarnos, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén.